Cerrando bocas de leones. Daniel capítulo 6. Os voy a poner un vídeo, ¿vale? Vamos a poner un vídeo y dura, no llega ni siquiera al minuto, pero vais a ver lo que pasa ahí con unos leones y un búfalo. ¿Veis todos? Si hay sonido, mejor. Ponemos otra vez el principio, por si no lo vieron. Mira, está el búfalo ahí en el suelo. 15 leones alrededor. Bueno, gracias. Un milagro. ¿O no? Es un milagro. Ya lo estaban empezando a comer. Es un león ahí lamiendo el pobre búfalo. 15 leones y el búfalo sale. Pero en esta mañana vamos a hablar de un milagro todavía más grande que este. Y no vamos a ver la típica historia de la escuela dominical solamente, sino que el capítulo 6 de Daniel es un capítulo que tiene profundas enseñanzas para nuestra vida. Así que nos vamos a Daniel capítulo 6. Y si tuviésemos que hablar de un bosquejo en esta mañana, pues podríamos partir el capítulo por la mitad y decir, versículos del 1 al 15, leones fuera del foso, y del versículo 16 al final, los leones dentro del foso. Porque a veces nos olvidamos que había leones que estaban fuera del foso. Mira, dice así Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora está gobernando Darío el Medo. Qué Medo, ¿eh? ¿Tú sabes que Daniel sirvió a 5 reyes diferentes? 5 reyes diferentes. Primero porque estaba en Judá y estaba el rey Joacim. Y después vienen Nabucodonosor, cuando conquista el rey babilónico. Luego estuvo bajo Belsasar. Y luego estuvo también con el imperio aqueménida, Media y Persia, bajo el gobierno de Ciro y ahora de Darío. Una vida larga la de Daniel. Pero bajo cada uno de estos reyes, él siempre tuvo integridad. Y por eso lo querían. 120 satrapías, Si tú ves un mapa de lo que era el imperio aqueménida, vas a alucinar. Porque es enorme todo el Mediterráneo, muchísimo más. Busca, no ahora, no busques en Google, pero ves en casa después y ves, y es increíble el imperio que tenía. Y entonces, claro, para que todo funcione adecuadamente, él pone 120 gobernadores, bajo cada satrapía, bajo cada provincia, y además sobre ellos pone 3 ministros, por decir así. Y uno de ellos, Daniel. Ahora fíjate lo que dice ahí el versículo 3. Daniel era superior. Superior. Daniel era tan sabio y tan íntegro que Darío quería ponerlo como primer ministro.
Pregunta muy fácil de responder. ¿Es bueno que un cristiano ocupe un cargo político? Qué difícil, ¿no? Sí y no. Siempre decimos lo mismo, ¿no? O nos han enseñado lo mismo. No, nunca busques un cargo político, porque entonces te vas a meter en un lugar donde luego vas a llegar a cierta altura donde ya no te van a dejar seguir y a menos que seas corrupto, no vas a poder estar ahí. ¿Por qué no? ¿Acaso no necesitamos hombres y mujeres cristianas en medio de la política? Yo creo que sí. Es difícil. Y yo creo que tienes que tener un llamado especial de Dios para eso. Pero ahí encontramos en la Biblia a Daniel y podríamos ver otros hombres y mujeres que se encargaron de la política en la Biblia. A veces decimos esto como consejo: si no es Dios quien te pone en ese cargo, no lo busques. Porque al final Daniel tampoco lo buscó, fue algo que Dios fue permitiendo. Pero qué importante fue lo que Daniel hizo mientras estaba ahí. Vamos a seguir en el versículo 4, Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí están los leones fuera del foso. ¿Te imaginas? Hay personas que rugen más que los leones. ¿Cuántos celos? ¿Cuánta envidia? ¿Acaso no podían decir: cómo te admiramos, Daniel? ¿Cómo eres capaz de ser tan íntegro? Enséñanos, dinos, ¿qué tienes diferente? Bueno, lo que tengo diferente, y entonces Daniel va y le predica el Evangelio y se convierten, y son igual que él. Pero no. La rabia, la envidia, los celos llevan a estos leones, hienas, a querer destruir a Daniel. Al foso de los leones no le servía, bueno, vamos a hacerle una trampita. No, vamos a matarlo. Vamos a matarlo. El Salmo 7, versículos 1 y 2, dice así el salmista: Señor Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. El salmista también tenía enemigos, también tenía personas que querían matarle, deshonrarle, burlarse de él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes personas así a tu alrededor? Porque si no las tienes, las vas a tener. Antes o después va a haber por ahí alguna hiena buscando carne podrida. Y prepárate, porque como tengas carne podrida en tu vida, va por ti. Por eso es tan importante la integridad. La integridad de Daniel sin vicio o falta alguna. ¿Quién puede decir: yo soy como Daniel? Yo no puedo decir eso. Debería decirlo, pero no puedo. Porque si encima de mi vida hubiese una cámara de vídeo grabando las 24 horas
los 365 días del año. Al acabar el año, en algún momento saldrían cosas que a Dios no le agradan. Pero Daniel no. ¿Conoces algún león en tu instituto, en tu universidad, en tu trabajo? A veces compañeros que no les importa pisar a otros para subir ellos. Personas celosas, personas envidiosas, personas que le hacen la pelota al jefe para que... Todo eso existe el día de hoy. Siguen los leones rugiendo. En la sociedad también tenemos leones. Como digamos cierto tipo de palabras desde el púlpito, que estamos en las redes sociales, ya enseguida nos pueden acusar y rugir porque hemos dicho alguna cosa o porque somos, tenemos leones a nuestro alrededor. Ahora, lo que no me gustaría es que hubiese leones dentro de la iglesia. Y yo no me gustaría ser un león que acusa, que ruge, que quiere comerse a otro. Cuidado con los celos y la envidia, queridos hermanos. Porque los celos y la envidia es el primer pecado que se cometió en el universo. Cuando Lucero o Lucifer, ese querubín protector que Dios había creado, comenzó a verse a sí mismo y la majestad y la gloria que tenía y dijo: yo quiero ser como Dios. Yo quiero tener un trono y que me adoren a mí. Y comenzó la rebelión en el universo. Y después, Caín y Abel, ¿te acuerdas? Llegan los dos al culto, uno trae una ofrenda, otro trae otra ofrenda, pero resulta que a Dios no le gustó el corazón de Caín. Y le dijo: Caín, no se trata de lo que me traes, se trata de que no me estás adorando como yo te digo que me tienes que adorar. Y entonces Caín se enfada y Dios le dice: Caín, cuidado, cuidado, porque el pecado está a la puerta como un león. Puedes controlarlo, pero como te dejes llevar, la cosa no va a acabar bien. ¿Y qué hizo Caín por celos y por envidia de su hermano? Venga, te invito a una cerveza. Y cuando fueron al campo, se lo cargó. ¿No parece demasiado radical? Tampoco era para tanto, ¿no? No, pero los celos y la envidia, que comienzan con una pequeña raíz de amargura, pueden llevar al homicidio, cuando alimentas con esa planta y esa raíz por meses o por años. Por eso Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Eso está escrito a las iglesias, es decir, que puede suceder en la iglesia que haya celos, divisiones, problemas, envidias unos con otros. Cuando tengo celos de alguien, lo mejor que puedo hacer es ponerme delante del Señor y decir: Señor, a mí me has dado dones, ¿verdad? Me has dado un ministerio. Esa persona de la que tengo celos no puede hacerlo como yo. Ni yo puedo hacer lo que hace esa persona. Es fácil atajar los celos cuando comienzan, pero cuando ya se convierten en un árbol, es difícil. Y aquí encontramos a estos leones intentando convencer al rey y ponerlo al rey también en una situación, en una trampa, para que el rey tampoco pudiese salir de ahí. Vamos a seguir leyendo el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días
pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. ¿Te lo imaginas? Sino que 3 veces al día hace su petición. Uf. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos leones rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Te pillamos, rey. Te caía bien Daniel, ¿verdad? Pues ahora a ver cómo haces para librarlo. Qué gente, ¿verdad? Menos mal que ya no hay personas así. Daniel oraba 3 veces al día. Y no era para dar las gracias por las comidas. No decir, nosotros también, gracias por el desayuno, gracias por la comida, gracias por la cena. No, era tiempo especial con el Señor. Y es un compromiso que nosotros también podemos adquirir. Cuando tú lees la vida, por ejemplo, o la biografía de grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de los siglos, ¿sabes qué encuentras como algo diferente en sus vidas? Las horas que pasaban cada día orando. Y no es ninguna excepción. Muchas horas al día. Algunos hasta 8 horas se dice que oraban al día. No me acuerdo el nombre ahora. Y dice, ¿cómo voy a orar 8 horas al día? Pero la vida de oración de Daniel y la vida de oración de los amigos de Daniel es lo que hizo la diferencia en esta gente. Porque uno se puede preguntar, ¿a cuántos hijos de los príncipes se trajo el rey de Babilonia? ¿A cuántos? ¿Solo se trajo a 4? No, se trajo muchos más. ¿Dónde están el resto de gente, de jóvenes cristianos? ¿Dónde están? Aquí solo aparece Daniel y los otros 3. ¿Qué pasó con el resto? ¿Tenían convicciones como tenían ellos o dijeron, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué va a ser de nosotros ahora? Venga, vamos a amoldarnos a Babilonia y vamos a hacer lo que hacen los demás. Pero ellos no quisieron. Y puedes leer la vida de Daniel desde el principio. Primero, no voy a comer carne. Esa carne del rey no la voy a comer. Yo no quiero sacrificios a ídolos. Y entonces comen verdura y resulta que estaban más fuertes y eran más sabios aún que los que comían carne. Y después viene en el capítulo 3 lo que es la estatua de oro y los 3 amigos de Daniel, te imaginas allí a miles y miles de personas en una explanada postrados delante de la estatua y aquellos 3 de pie así. ¿Te imaginas eso? ¿O no podían tumbarse y decir, bueno, Dios, tú sabes que nos ponemos así, pero en el corazón te adoramos a ti? No. Si eres valiente, demuestra que eres valiente. Y Daniel podía haber hecho lo mismo. Podía haber dicho, bueno, Dios, mira, durante 30 días voy a orar, pero que no me vea nadie, ¿vale? Me pongo aparte, me meto en un lugar, en el baño, que nadie me vea, y así no pasa nada. Pero Daniel dijo, no, voy a hacer igual que siempre, no me importa, que vaya al foso de los leones, pues que vaya, pero a mí no me van a quitar mi tiempo devocional. Eso es convicción, ¿eh? Ni nos imaginamos lo que tiene que ser eso. Y dice que oraba hacia Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? El templo. Pero no había templo. Porque lo habían destruido los babilonios cuando conquistaron la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, él oraba hacia allí, porque alguien más grande que el templo estaba allí.
Y los leones acechando las debilidades de Daniel, que al final no eran debilidades, eran fortalezas. Fíjate cómo tramaron todo ese plan. No lo podían pillar en nada, porque era íntegro. Entonces dijeron, bueno, pues ya que él tiene devociones espirituales, tenemos que inventarnos algo para pillarlo. Y sí, inventaron esto. Y el Salmo 10, versículos 4, 9 y 10, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Cuando los leones no encuentran de qué acusarte en lo espiritual, van a buscar cosas legales. No podéis hacer campamentos porque no tenéis el papel. Te voy a enviar un burofax y como no lo atiendas te voy a llevar al juzgado. Cuestiones éticas, acusaciones de homofobia. Porque hay que buscar la forma de hacer caer a esta gente. Un día me encontraba en un lugar donde creía que era un lugar protegido y de repente se transformó en un foso de leones. En aquel momento tuve que dejar de ser pastor para convertirme en un domador. Aquellos leones babeaban mientras mostraban los colmillos llenos de caries. No sabía si era mejor correr o hacer un exorcismo. Muy difícil. ¿Sabes lo más difícil cuando te ruge un león? Responder con el balido de una oveja. Porque yo tengo que ser humilde, yo no puedo responder en la carne. Eso es lo más difícil. Y oras y dices, Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, alguien va a tener que pagar la fianza. Qué tristeza tan grande la de Darío. Quería a Daniel, lo quería, lo admiraba, tenía un ministro que era maravilloso, era fiel, era íntegro. Y cómo lo engañaron al rey. Pero él no pudo hacer nada. Y seguimos adelante, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, tú mira lo que le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El foso de los leones era una especie de cueva ubicada en los jardines colgantes del Palacio Real. Sabéis que el lugar donde estaban ahí parece que era un lugar bastante seco y la esposa de uno de estos reyes, no recuerdo ahora cuál, sufría mucho esa sequía. Y entonces al rey, creo que fue Nabucodonosor, se le ocurrió hacer esos jardines colgantes de Babilonia. Lugares jardines preciosos con agua porque estaban al lado del río Éufrates y en medio de ese lugar seco y ese clima caluroso, allí surgen esa maravilla del mundo antiguo, ¿no? Pero allí también estaba lo que era una especie de zoológico real y tenían leones. Y esto ya lo hacían los sumerios desde hacía años. Entonces el agua del río Éufrates no solo servía para los jardines, sino también para que los animales que tenían en el zoológico estuviesen bien atendidos. Así que había un foso de leones.
Ahora, desde que echan a Daniel al foso, toda la noche hasta el amanecer, no sabemos nada de Daniel. Nada. Ni una sola palabra. Busca ahí a ver si encuentras algo. Salmo 57:4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Cuando ves alguna imagen de Daniel con los leones en el foso, alguna película, ¿verdad que siempre te ponen un Daniel joven? Daniel tenía más o menos 85 años de edad. Bueno, algunos de los que estáis aquí diréis, era joven. Lo típico, ¿no? Cuando subes de 80, dices, no, pues era joven. Era un viejito. En aquella época era un viejito. Y echan a este hombre en aquel foso. Ahora, yo también te pregunto, ¿crees que porque eres ya un creyente entrado en años, no puedes tener experiencias fuertes? Yo no sé si Daniel se habría imaginado alguna vez algo así. Estar en un foso de leones. De hecho, espero el día que llegue a la presencia de Dios y cuando tenga tiempo buscaré a Daniel y le preguntaré, hey, cuéntame cómo fue esa noche. ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes por qué no se dice nada en todo este tiempo? Porque cuando llega una prueba grande a la vida, solo hay silencio. Parece que Dios nos responde y que los rugidos de la prueba te hacen estallar los tímpanos. Y horas y horas y horas y parece que Dios no hace nada. No sabemos qué hizo o qué dijo Daniel en ese lugar. No sabemos si gritó, si lloró, si se hizo pis por él o si pasó la noche orando. Sabemos después lo que sucedió. Lo que sí sabemos es cómo pasó la noche Darío, sin cenar, sin alegría, sin música, eso fue lo peor, ¿verdad? Sin mujeres, sin diversiones y sin dormir. Estás sufriendo una injusticia. Estás en el foso de la prueba. No te rindas. Dios lo sabe y tiene un plan. Seguimos, versículo 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al baño. No dice eso, ¿verdad? Fíjate lo primero que hace. Fue al foso de los leones. Pero, ¿podría pasársele por la cabeza realmente que Daniel estuviese vivo? Pues, algo así. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, claro. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones, como diciendo, lo voy a decir, pero ¿qué voy a escuchar? Entonces Daniel respondió al rey, ¡oh rey, para siempre vive! ¿Te imaginas? ¡Wow! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esto será verdad. Porque hay muchos teólogos liberales hoy que dicen que los milagros que encontramos en la Biblia
es una forma de hablar de los hebreos para hacer de su Dios alguien mucho más grande. Ahora, si no crees en los milagros de la Biblia, ¿qué hacemos aquí? Porque entonces Jesús no resucitó. Y Pablo decía, si no resucitó, lo que estamos viviendo es una mentira. Esta historia sucedió. Sabes que yo estoy pasando una prueba aquí en el Foso de los Leones, por eso siempre digo que no me convence el microfonito este. No sé por qué, pero siempre se me suelta. Yo creo que es por las orejas. Deben ser las orejas mías, que son un poco grandes. Sabéis que las orejas crecen toda la vida, ¿no? Si llego a los 85 años como Daniel, Dumbo me van a llamar. Oye, ¿sabes qué recuerdo una historia? Estaba en clase de SEBI. ¿Os acordáis? SEBI. Clases particulares de música, Marín. Eran los primeros días que iba a solfeo. Yo no sé qué edad tendría. No sé, 8, 9 años, no sé, 10. Y había una niña a mi lado y en un momento le pregunta a la niña, a la profesora, a SEBI, profe, ese niño, y me señala, ¿es listo? Sí, tal. Y dice, es que con esas orejas... No puede ser, es decir, no sé por qué. Bueno, pues debe ser por eso, Tony, que se me engancha aquí el... Mira, Darío no fue el único que pasó sin cenar esa noche. Los leones también. Oraron a Dios y dijeron, Señor, pero qué carne vieja es esta que nos mandas. Arrugada, dura, como la suela de un zapato. Un ángel enviado por Dios cerró la boca de los leones. ¿Quieres saber más? Angelología, martes 21:30. Los ángeles en la Biblia, qué importante. Primero, Daniel era inocente ante Dios y después inocente ante Darío. Es importante esto porque dice, ante Dios fui hallado inocente. La primera persona, quien más te debe importar si realmente estás haciendo las cosas bien, es ante Dios. Y si lo haces bien ante Dios, vas a hacerlo bien ante los hombres. Y qué alegría tuvo Darío, ¿eh? Qué alegría de que Daniel no hubiese muerto. Qué milagro. ¿Se alegraría tu jefe así si te pasara eso a ti? ¿O se lamentaría de que no te hubieran comido? El milagro no era solo que Daniel salió vivo de allí, sino que no tenía ni siquiera un rasguño. No es que sobrevivió, no es que intentaron comérselo y él pues... no, es que no tenía ni un rasguño. ¿Te acuerdas cómo salieron los amigos de Daniel del horno de fuego? Que ni siquiera su ropa olía a humo. ¿Cómo puede ser? Porque Dios hace sus milagros perfectos. Dios no empasta muelas. Dios sana las muelas. Como esas iglesias donde dicen que cae polvo de oro y tenías una muela picada y Dios se la empastó. Si es Dios, te hace una nueva, hombre. Versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Sabes ese versículo 24, cuando dice ahí aquellos hombres que habían acusado? ¿Sabes exactamente, literalmente, cómo dice el hebreo? Que se lo habían comido a bocados. Aquellos hombres que se habían comido a Daniel a bocados, así dice el hebreo, ¿cómo terminaron ellos? Comidos a bocados por los leones. Algunos dicen que lo de Daniel no fue un milagro, porque los leones ya habían cenado y entonces no tenían hambre. Pero ves a estos hombres, cuando los bajan con la cuerda, unos llegaron abajo y ya los habían comido. A ellos y a sus hijos y a sus mujeres. ¿Sabes por qué? Porque los celos y la envidia contagian. Y porque la amargura no te queda solamente a ti dentro, la pasas a otros. Y luego comienza a extenderse. Y al final ya es una familia y luego ya son dos familias. No, no dejes que los celos y la envidia te lleven a terminar de esta forma. Apocalipsis 12:10 habla de el acusador de los hermanos. ¿Y sabes a quién se refiere? A Satanás. Cada vez que acusas a un hermano en la iglesia, estás del lado del diablo, no del lado de Dios. Y si hay pecado en alguna persona, somos llamados a restaurar, no a acusar. Primera de Pedro 5:8. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Daniel significa Dios es mi juez. Y encontramos aquí cómo Dios vindica a José y cómo Dios le hace justicia, a Daniel, y le hace justicia a Daniel. Podemos estar siendo acusados, podemos estar tratados de forma injusta, pero Dios al final pone a cada uno en su lugar. No importa en el foso en el que te encuentres. El ángel cerró la boca de los leones y Daniel le cerró la boca a los leones. A veces no hace falta decir nada. A veces ni siquiera hace falta rechistar. A veces no hace falta ni siquiera justificarse cuando otro te acusa. Simplemente hay que esperar, seguir siendo fiel, seguir siendo íntegro y Dios pondrá a cada uno en su lugar. No es solamente una historia de la escuelita dominical. Es mucho más. Y además, Daniel es un tipo de Cristo. Los tipos de la Biblia significan como si fueran anticipos simbólicos de algo que va a ser más completo en el Nuevo Testamento. Si piensas, por ejemplo, en la vida de Daniel y en la vida de Jesús, son muy parecidos. Daniel estaba en un reino que no era suyo. Jesús también. Daniel tenía un espíritu superior. Jesús también. Una vida rodeada de milagros. Ves el engaño de los gobernadores y los sátrapas, como los fariseos y los escribas. El rey intentando liberarlo, Pilato intentando liberar a Jesús. Acusado injustamente, enviado al foso, enviado a la cruz,
a la muerte. La boca de los leones es cerrada. Colosenses nos dice que Dios exhibió públicamente a los demonios, cerrándoles la boca, triunfando sobre ellos en la cruz. Ni un hueso suyo fue quebrado. La piedra sellada sobre el foso, la piedra de la tumba, ángel o ángeles en el foso, ángeles en la tumba, la salida del foso, la resurrección, buenas nuevas para todos y exaltación final. ¡Wow! Eso es lo bonito del estudio bíblico, que sin pensar encuentras que todo apunta a Cristo. Y yo te pregunto esta mañana, ¿estás siendo acusado por algo? ¿Te están acusando injustamente? ¿Eres inocente ante Dios? ¿Estás en un foso? ¿Tienes miedo? No estás solo. El ángel de Dios está contigo. Pero tal vez estás aquí en esta mañana, estás escuchando a través de las redes sociales. Hay un león, como hemos leído ahora, que reclama tu vida diciendo que le perteneces. Seguramente ya has recibido algunos zarpazos suyos en la vida. Y la única forma de liberarse de él es invocar a un león mayor y más poderoso, el león de la tribu de Judá, Jesucristo, el Hijo de Dios. Si quieres cerrar la boca del león malo, tienes que abrir tu boca y confesar que Jesucristo es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y así serás salvo. La historia de Daniel fue verídica, la historia de Daniel tiene muchas enseñanzas, pero nos está mostrando a lo que luego Cristo haría, venciendo a la misma muerte, venciendo al mismo Satanás y trayendo libertad para todos aquellos que se sienten en un foso. Hoy es el día, es el momento, es la hora de salir de ese foso. Tú solo, tú sola no puedes. Necesitas a Cristo. Oramos. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias por esta historia de Daniel. Gracias por esta vida tan íntegra que es un ejemplo para nosotros. Pero gracias también porque tú sigues obrando en nuestras vidas. Porque tú sigues removiendo piedras. Porque tú sigues rescatándonos de los fosos de la vida. Y te pedimos en estos momentos que nos ayudes, que nos des fortaleza, que podamos sentir tu presencia en medio de la prueba. Y al mismo tiempo que tú estés obrando en cada corazón, en cada persona, para que hoy puedan recibir a Cristo como Salvador en sus vidas. Jesús vino como un león, vino como un cordero primero, para dar su vida por nosotros en la cruz. Pero vendrá como el león de la tribu de Judá para vengarse de sus enemigos. Y es por eso que clamamos junto con el Espíritu Santo, ven Señor Jesús, ven pronto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.